Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, nos vamos al sur de la isla de Tenerife, concretamente Arona, y allí está uno de los grandes de Canarias que nació en Santa Cruz de Tenerife, en su capital. Pintor, escultor, actor de cine, de teatro, bueno, ha sido de todo. Y empezamos hablando con él para conocer un poquito de su historia. Y este es el tercer capítulo ya, hoy lo vamos a cerrar, el tercer capítulo de la historia de uno de los grandes de Canarias, que es Yamil Omar. Yamil, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel, buenos días. Bueno, te voy a recordar dónde nos habíamos quedado. Nos habías contado que habías conocido al amor de tu vida. Estabas concretamente en Ámsterdam y te ibas a ir a Londres. Ajá, sí. Bueno, que en Ámsterdam la exposición que hice, que era allí en una galería que estaba en Los Canales, se llamaba la Galería Steen, ¿no? Y en esos días era mi novia, que vivía en Múnich, vino a verme para pasar el fin de año allí. Uh-huh. Y contaste que no tuvieron que comprar los bocadillos en una máquina. Sí, porque allí parece ser que, bueno, no sé si ya las costumbres en aquella época era así, ¿no? Que el fin de año, o sea, la cena y todo eso, la gente la celebra en su casa y salen después de las 12 de la noche a celebrarla con fuegos artificiales y tal, ¿no? Y nosotros no teníamos ni restaurante donde ir ni nada, y lo que les conté el otro día es que fui a la estación de trenes a comprar de las máquinas los bocadillos y todo eso, ¿no? Y bueno, y esa es la anécdota de allí de Ámsterdam, que por cierto era que ya te lo comenté el otro día, una ciudad muy de artistas, ¿no? Y respetan mucho a los artistas. Yo no sé si el otro día conté la anécdota que hay un museo que se llama el Museo Fodor, que depende del ayuntamiento de allí, ¿no? Uh-huh. Y ellos tienen por norma que todos los años o cada 6 meses pasan por el estudio de los pintores, de los artistas, bueno, pintores, escultores, a ver las obras que tienen, ¿no? Uh-huh. Y va un grupo de intelectuales dependientes del museo a elegir alguna obra que les interese que estén realizando los artistas y se las compran, ¿no? Y después las ponen en el fondo del museo y las guardan allí, y el día que los artistas pues van, bueno, las exponen periódicamente, pero si el artista recobra un gran valor económico y todo, pues las venden y ese dinero va también al fondo del museo. Y no deja de ser un procedimiento muy bueno porque ayudan a los artistas. Bueno, de hecho yo tenía un estudio en un ático, en una guardilla, que por cierto era un frío terrible, porque te digo que era a principios de año, y los chicos que estaban, era un matrimonio de artistas en la planta baja, y me dicen: Yamil, mira, hoy no te importa de si te quedas arriba en el estudio, pero no pases porque van a venir a visitar la obra mía. Y yo decía: sí, no te preocupes, yo estaré arriba, yo no molesto, ¿no? Y venían ese día a ver la obra que estaban realizando, ¿no? Y bueno, luego les pregunté qué tal, estaban muy contentos porque les habían seleccionado 2 obras. Eso es muy interesante porque, mira, muchísimos artistas, necesitan pues para vivir como cualquier otra persona, ¿no? Uh-huh. Y estudian Bellas Artes y se terminan dedicando a otras cosas que poder pintar, ¿no? Porque es muy difícil vender un cuadro, vender una escultura, ¿no? Y un chico termina, o una chica termina
Bellas Artes y se dedica a diseño o acabó a programar con el ordenador, cualquier otra cosa, ¿no? Pero es muy difícil vivir del arte y es precisamente por eso, porque las autoridades no colaboran, no los ayudan para que puedan seguir desarrollando esa actividad que les gusta, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a dedicarse a lo que a ellos les gusta, ¿no? Por supuesto. Entonces, de Ámsterdam fuiste a Londres, Yamil. Sí, a Londres, sí. Estaba invitado resulta que allí estaba el Instituto de Cultura Hispánica de Londres, ¿no? Y nada, me fui allí, bueno, ya tenía programada de hace tiempo la exposición y inauguré, tenían una galería de arte del instituto, un sitio muy, muy bonito ahí en Londres, como en la zona aquella de embajada, y me presentó la exposición el embajador de España en aquella época, que ahora mismo no recuerdo el nombre, era en el año 73, pues bueno, a lo mejor se busca en Google ahí cuál era el embajador, pero ahora mismo no recuerdo el nombre, un poco confundido, ¿no? Él me presentó la exposición y nada, puse ahí en Londres y después de Londres vine a Bilbao a exponer a la calle Márquez del Puerto, que estaba una galería bastante importante ahí que se llama la Galería Aripsa, ¿no? Y bueno, la anécdota un poquitito así triste es que estaba exponiendo y tengo un hermano, Alberto Omar Wolf, que es escritor, que es uno de los grandes escritores canarios, ¿no? Tiene muchísimos premio Benito Pérez Alma, bueno, bastantes premios, y si alguien tiene la curiosidad de poner en Google Alberto Omar, pues verá todo el recorrido literario de él. Él perteneció al boom de la literatura canaria, junto con Juan Cruz, Fernando Delgado, León Barreto. Bueno, es más o menos los que yo recuerdo que eran del grupo de los años 70, y él iba a presentar su novela, La canción del morrocoyo, la iba a presentar en Madrid y Barcelona, y yo estaba exponiendo en Bilbao, entonces él se dio un saltito a Bilbao a la inauguración de la exposición, y en plena inauguración de la exposición me estaban localizando de Santa Cruz, porque mi padre le había dado un infarto y estaba grave, ¿no? Estaba bastante grave. Entonces, al día siguiente le dije a mi hermano, digo, mira, vete tú a la presentación, ya la exposición mía está inaugurada, la de la galería la cuidará, pero tú tienes programada tu presentación del libro en Madrid y Barcelona, vete tú que yo voy a Tenerife. Y entonces estuve allí con mi papá, ¿no?, que estaba hospitalizado durante ese tiempo hasta que él mejoró, afortunadamente, ¿no? Y esa era la anécdota que el otro día, cosa curiosa ahora que estamos hablando de la Galería de Vida, y también se ve el problema que tienen muchísimos los artistas cuando viajan mucho, ¿no? Yo en aquella época he viajado bastante, ¿no? Y puse en esa galería, y cuando termina la exposición me llaman, Yamil, hay una gente que se había interesado en algunos cuadros y tienes que dejarlo y tal. Yo fui a recoger aquellos cuadros, los empaquetamos, y no recuerdo a dónde luego tenían que ir los cuadros, tendré que mirar en el currículum en el año 73, ¿no? Y bueno, cosa curiosa, yo ya ni me acordaba, ¿no? Entonces mi hermano el otro día dice, mira, yo soy muy amigo de Carlos, el hermano de Marisol, creo que se llamaba, la dueña de la galería, y mira lo que me ha mandado. Entonces me mandó recortes de periódicos, o sea, escaneados, ¿no?, de entrevistas que me habían hecho allí en
durante el proceso que iba a hacerse la exposición, y 3 fotografías de 3 cuadros de una época muy importante mía, que eran los sepias acrílicos, ¿no? Ujú. Y 3 cuadros, y que fíjate tú, me dice, no, es que mi hermana, esos cuadros, resulta que le compraron a ella muchas cosas relacionadas con la galería, cuadros, pero de estos cuadros no se los, el gobierno de allí, el gobierno vasco le compró montones de cosas que tenía ella, me imagino, cuadros y algunas cosas que tenía, pero estos 3 cuadros ella no se ha querido desprender de ellos. Pero fíjate tú cómo son los dueños de la galería, ya me podían haber comunicado que esos cuadros no se vendieron en su día, ¿no? Eso es lo que honradamente podía haber hecho. Pero claro, yo después de allí me fui a exponer a otro lado, te vas olvidando. Y te vas ¿no? olvidando Como, de los cuadros, porque al final los sí, cuadros, claro, los cuadros estaban en depósito en la galería. claro, estaban, bueno, ella me dijo que los tenían reservados. Tú sabes que hay gente que te viene, te reserva un cuadro Y después no los compra. y después no los compran, ¿no? Ya. Y se quedaron con los, mira, 3 cuadros, tengo la fotografía. Casualmente mi hermano me mandó en un WhatsApp con los cuadros, y esas son las anécdotas. Mira, Que nos pasan. Yamil, ¿cuándo Sí. decides ya sentar tus bases en Canarias? Cuando, mira, ¿cómo Porque te diría? estás dando vueltas por el mundo y has recorrido medio mundo en tu... Sí, bueno, resulta que yo todavía en aquella época estaba entre Madrid y tal, entonces, eh, fíjate tú, en Madrid conocí yo, que vamos a dar un saltito, conocí a Miguel Ríos, Ajá. ¿no? Me lo presentó Carlos Goyanes. Ujú. Carlos Goyanes era el marido de la cantante, de Marisol. Sí, era un empresario de tremendo de Madrid. Sí, Carlos Goyanes. Su padre era Manolo Goyanes y el abuelo de él era Benito Perojo. Benito Perojo fue uno de los grandes productores de cine que se fue a Hollywood. Se fue a Hollywood junto con guionistas que en una época, fíjate tú, eso sería, pues yo creo que en la época aquella de la guerra española o antes, ¿no? De la guerra civil española y después de los 40 y eso. Y yo me encontré a Manolo Goyales, al padre, en París, cuando yo estaba exponiendo en París. Y para terminar la historia con Miguel Ríos, resulta que, no sé, por lo que sea, nos tomamos unas copas allí en Madrid y estaba también delante Luis, que era, el apellido de Luis creo que no ha muerto, ¿no? El marido de Gumila von Bismarck, Otro personaje de la que historia era de España. la nieta de Bismarck, aquel Sí. famoso, ¿sabes? Alemán, ¿no? Entonces ellos fueron la movida de Marbella, ¿no? Y yo, claro, en aquella época estaba yo en San Pedro de Alcántara, porque una urbanización que había hecho Benito Perojo, tipo motel americano, ¿no? Lo contaste. Él la había hecho. Te quedaste a Lo pintar con- allí. Me quedé a pintar allí, ¿no? Pero lo que te quería decir, que el otro día no te conté lo de la movida de Marbella, no te la conté, que eso sí que lo salté, me olvidé, ¿no? Yo en aquella época en Marbella, que había conectado con esta gente, con la Gumila y todo, asistí a toda la movida de Marbella, toda la jet de Marbella, que estaba tocando el piano en una de los bares que tenía, tipo bares discotecas, que tenía Jimmy de Mora y Aragón, que lo vi tocar a él y lo conocí muchísimo. Era un tío bastante bohemio, era el hermano de la reina Fabiola de Bélgica, ¿sabes? Ellos eran españoles, pero ella casó con el rey de Bélgica y fue para allá. Y asistí al nacimiento aquel de Marbella.
fíjate tú que empezaban con el Puerto Banús. Era muy interesante de ver. Y otra cosa que no te conté el otro día es que yo iba a Fuengirola, a veces allí había un mercado, iba en el coche allí y asistía a unas tertulias en la plaza de Marbella con que estaba viviendo allí el autor de Papillon, Charrier, ¿sabes? Él vivía allí, fíjate tú, eso que te hablo era en el 72, más o menos, una cosa así, antes de irme yo a Ámsterdam, y él murió, creo que en el 73, 74, murió luego en Madrid, ¿no? O sea que son cosas bastante importantes. O sea que viviste toda la movida marbellí Claro, y después te fuiste a la movida madrileña, ¿no? Sí, estuve un tiempo allí en Madrid, porque claro, es normal, Madrid es el centro de todo, de los artistas y todo, ¿no? Hombre, yo siempre huí, ¿sabes el tema, no? Que yo me siento más pintor, artista plástico que actor, ¿no? Ya. El actor, hombre, a mí se me da bien y no tengo complicaciones. El arte es muchísimo más complicado, expresarte con un cuadro, con una escultura. Además es más creativo. Lo otro, eres una marioneta del director. A mí siempre me molestaba, aunque habían experiencias muy bonitas. Tú imagínate, en la película Cien Rifles que se hizo allí en Almería, conociste pues a Raquel Welch, a Brigitte Bardot, tal, o sea, conoces a gente muy interesante, ¿no? El tiempo aquel de estar uno trabajando. ¿En Madrid dormías poco, Yamil? Hombre, en Madrid tiene uno, hombre, cuando tú tienes 20 y tantos años, 30 años, tú imagínate, ¿no? Estás más fuera que dentro, ¿no? Además te invitan a sitios, vas, te mueves, es otra cosa. Discotecas, bueno, te voy a contar una anécdota. Salíamos de una discoteca en Madrid, ahora se me fue de la cabeza, el cantante canario que tenía un restaurante. Caco Senante. Caco. Salíamos en una discoteca los dos de Madrid. Tenía la bodeguita de Caco, que fue muy famoso. La bodeguita de Caco, sí, mojo picón, todo, Sí, ¿sabes? Las papas arrugadas, todo eso. Yo estuve muchas veces allí, éramos muy amigos, ¿no? Y me acuerdo que salíamos de una discoteca, yo cogí el coche mío en la Gran Vía y el coche de golpe se paró, no arrancaba y iba otro amigo con nosotros y lo empujando el coche para que arrancara. O sea, son esas, y eso debía de ser, yo qué sé, las 3, las 4 de la mañana, cosas que eso queda ya en el recuerdo, ¿no? Normal, ¿no? Bueno, me preguntaste... ¿Cuándo llegas a Canarias? Cuando tú dices, venga, ya me voy a Canarias, se acabó ya de estar dando vueltas por el mundo, ya he estado en medio mundo, en América, en Europa, ahora quiero ya tranquilidad. Vale, bueno, en aquella época no perdía el contacto con mi novia. Bueno, tuvimos un tiempo que desconectamos, yo creo que era la experiencia de la pobre. Allí en Ámsterdam todavía te la recuerdo sentada en la escalera de aquellas escaleras estrechas de los hoteles de allí de Ámsterdam, ¿no? Que son como muy estrechitos, desolada la pobre, porque claro, tú imagínate un fin de año que ella lo había dejado, sus amigos, sus amigas allí en Múnich, lo iban a pasar en grande, pasándolo conmigo allí, con todo miserable, ¿no? No perdí el contacto, y seguimos en contacto, y yo vine porque tenía una exposición en la Sala Tahor de Las Palmas y después tuve otra en la Casa Colón de Las Palmas, y ya entonces empezó más mi relación. O sea, después tenía mucha amistad con César Manrique, porque me lo encontré a él, vine a una película que filmamos en Lanzarote que se llamaba Los Piratas del Caribe, que yo hacía un papel ahí de un pirata. Eso era antes de irme a París, y ya él tenía idea en el almacén de Lanzarote, que está en Arrecife,
de hacer allí como un centro cultural, ¿no? Y cuando yo estaba exponiendo en Las Palmas, en la Sala Taor, conocí a una chica que tenía unas tiendas que se llamaba RU 77 de boutique, y ella quería invertir en ese almacén de Lanzarote. Bueno, digo almacén porque fue una antigua escuela y César Manrique la quería transformar en un centro cultural con una sala de exposiciones y algunos locales que la gente podía poner una boutique o cosas de cerámicas y tal. Entonces Ru se interesó en eso. Yo inclusive le mandé para la boutique de ella, conseguí en Hormiga, que era un hombre que se dedicaba en Tenerife, al lado del aeropuerto, a desguaces y todo eso, ¿no? Era bastante famoso. Conseguí una escalera de caracol enorme, que se la mandé para allá. Ya entonces empecé yo a ligarme un poquito allí. Nos reuníamos en la boutique de ella, allí en Las Palmas. Uh-huh. El grupo nos reuníamos Pepe Damaso, Luis Ibáñez. Ella tenía una cueva en las afueras de Las Palmas, una cueva, pero era como un piso aquello, muy que por cierto el otro día vi el grupo de todos allí, César Manrique, Luis Ibáñez. Luis Ibáñez fue un gran colaborador de César Manrique, hizo cosas preciosas en Lanzarote, muchísimas. Hombre, como todo, César lo absorbía, porque César era el que tenía el nombre, pero Luis Ibáñez hizo maravillas. Por cierto, que Luis Ibáñez hizo un museo en Arguayo se llama, ¿no?, cerca de Santiago del Teide, un museo de cerámica precioso, que si alguien tiene oportunidad y pasa por ahí. Bueno, ahora era una época en febrero, marzo, para ir a ver los almendros en arriba, flor, sí, sí. Arriba, Arguayo, ¿no? Arguayo se llama, hay un museo de cerámica hecho por este hombre. Sí, llegando al pueblo, sí. Sí, entonces en aquella época, eso era en el año 75, yo ya tenía relación con mi novia, entonces ella vino aquí. Uh-huh. Mis padres, en la calle donde donde vivíamos nosotros, eran Ramón y Cajal, ¿no? Todo en el barrio Duji. Mis padres habían comprado en la avenida de Anaga un piso, allí se fueron a vivir, la casa estaba vacía, y entonces, ¿qué haces tú? Pues los cuadros míos los iba trayendo allí, y si tenía que lo de la exposición de Las Palmas, irla preparando. La de Lanzarote, cuando ya se estaba haciendo las obras que se iban a inaugurar, se hizo una sala de exposiciones que se llamaba El Aljibe, ¿no? Sí. Entonces esa exposición era para mí, para yo inaugurar la sala del Aljibe, y eso que la inauguré, pues te digo, en el año 75 más o menos. Franco murió en el noviembre del 75, pues yo creo que en aquella época se inauguró, que por cierto en la inauguración mía vino Luis Morera con Taburiente y cantaron y tal, se hizo un espectáculo allí y esto, ¿no? Y entonces ya mi novia vino con intenciones de casarnos, pero ¿qué era lo que pasaba? En contra de la voluntad de sus padres. ¿Cómo te vas a casar con una artista, estos tíos muertos de hambre, tú que, bueno, mi novia, pues no sé, era una chica que había estudiado, su padre, no sé, no le gustaba para su hija, yo lo comprendo, ¿no? Pero a pesar de todo eso, preparamos los papeles y nos casamos. Y listo, ¿no? Y listo. Pero bueno, la boda fue increíble porque nos casamos, porque yo cuando era pequeño estudié en San Ildefonso, y tú sabes, allí la religión y todo eso, entonces me hice de Acción Católica, ¿no? Tendría yo 14, 15 años, y en Acción Católica íbamos de excursión a Taganana. Entonces el autobús paraba en el Bailadero, íbamos caminando todo por allí y terminamos, pasamos por Taganana, en la Virgen de la Begoña, ¿no? La ermita de Begoña, ¿no? Entonces cuando estaba en la ermita de Begoña, la salida me impresionaba de ver aquellos roques, ¿no? Y yo decía, hoy si un día me caso,
me gustaría casarme aquí y salir, fíjate tú, muchacho de 13, 14 años, ¿no? Salir y ver ese paisaje tan Fantástico. hermoso y todo, ¿no? Pues fíjate tú, mi sueño se hizo realidad, ¿Te ¿no? casaste en Taganana? Me casé en Taganana, en la ermita, en la Virgen de Begoña, que era un poquito más lejos, cerca de la playa que hay allí, no me acuerdo cómo se llama, la playa de donde está la ermita debajo, ¿no? Uh-huh. Y nos casamos, que bueno, que fue increíble, porque las locuras de uno, mi madre, me acuerdo que yo cogí al cura en el coche de Taganana a la ermita y al monaguillo, y mientras el cura iba preparando la iglesia, yo me quedé en una ventita frente echándome el vasito vino, ¿sabes? Y mi novia toda con el traje ese que iba como un traje blanco y vicenco, y yo medio hippie, pues yo en aquella época, Era hippie. barba larga, negro, pelo largo y siempre camisetas de estas morunas y tal, bastante hippie, ¿no? Omar, Y estoy Yamil, perdón, tenemos que dejarlo. Vale. Tenemos que... Bueno, pues te lo digo rápido. En el año 85, vamos a saltar muchas cosas, me fui a África, a Sierra Leona a exponer, invitado por el presidente de Sierra Leona. Allí había una colonia importante de libaneses, presentó mi exposición, la inauguró, me llevé a Jerónimo Saavedra para allá, inauguró mi exposición el presidente de Sierra Leona, ¿no? Y bueno, pues ahí quedamos. Fíjate, Claro. ¿no? Eso fue en el 80 y pico, falta Viena, falta Estocolmo en los años 90, o sea que todavía queda. La semana que viene más con Yamil Omar. Yamil, venga. que tengas buen día. Un abrazo muy Miguel Ángel, fuerte. Un abrazo, Un Adiós, abrazo mi muy niño. fuerte. Adiós, adiós. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.